Bienvenido al canal Historia de la Biblia. Hoy vamos a explorar la historia completa de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Este video promete transformar tu comprensión de la palabra de Dios. Si alguna vez has tenido dificultades para entender la Biblia, no te preocupes. Este contenido, basado en el libro Panorama de la Historia Cristiana, del pastor Hernández Díaz López, iluminará y edificará tu fe. Sin embargo, para entender mejor todas las historias bíblicas contenidas en el libro, es necesario comprender brevemente qué es el Antiguo Testamento y qué es el Nuevo Testamento. Así que sigue viendo el video. ¿Qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia cristiana, que comprende 39 libros que forman el canon judío. Este narra la historia, leyes, profecías y poesías que fundamentan las creencias del pueblo judío y establecen la prehistoria del cristianismo. Las principales secciones del Antiguo Testamento incluyen la Ley o Pentateuco, los 5 primeros libros atribuidos a Moisés, que incluyen las leyes y los relatos de los orígenes del mundo y del pueblo de Israel. Libros históricos, que documentan la historia de Israel desde su entrada en la tierra prometida hasta el exilio en Babilonia y el retorno subsiguiente. Libros poéticos y de sabiduría, obras que exploran temas de sabiduría, alabanza y lamento. Profetas mayores y menores, textos que contienen las proclamaciones y visiones de los profetas sobre la voluntad de Dios para su pueblo y las naciones. El Antiguo Testamento es esencial en la religión cristiana por su papel teológico, histórico y profético, proporcionando contexto y fundamento para el Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana, compuesta por 27 libros escritos después de la vida de Jesucristo y centrados en su vida, enseñanzas, la formación de la iglesia primitiva y las instrucciones para los seguidores. Los principales segmentos del Nuevo Testamento incluyen los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Hechos de los Apóstoles describe la fundación de la iglesia cristiana y la propagación del cristianismo en el Imperio Romano. Epístolas, cartas escritas por líderes cristianos como Pablo, Pedro y Juan para comunidades e individuos, proporcionando orientación teológica y práctica. Apocalipsis, un libro profético que describe visiones simbólicas del fin de los tiempos y la victoria final de Cristo. El Nuevo Testamento es fundamental para el cristianismo, delineando la base doctrinal y ética de la religión. Ahora, conoce los principales puntos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para reflexionar y tener un conocimiento y fe verdaderamente cristiana. El Antiguo Testamento, según lo presenta el libro Panorama de la Historia Cristiana del pastor Hernández Díaz López, nos lleva al principio de todo, cuando solo Dios existía. Es eterno, no fue creado y es el origen de todo. Dios es el creador de todas las cosas y ha existido desde la eternidad. Es el Padre de la eternidad, un atributo que solo Dios posee. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, creó al hombre a su imagen y semejanza, y a partir del hombre, creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Disfrutaban de una comunión completa con Dios y vivían con alegría en el jardín del Edén, cuidando con esmero la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado, y como resultado, toda la humanidad fue lanzada a un abismo de total depravación, ya que todos descendíamos de Adán. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Impulsado por la envidia, Caín asesinó a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y criminal registrado en la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, de quien surgió una descendencia que volvió sus corazones hacia Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la maldad y la violencia llenaran la tierra. Dios decidió exterminar de la faz de la tierra a los hombres que había creado, pero encontró a un hombre justo, Noé. Por eso, Dios envió el diluvio, salvando a Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, en un arca que ellos mismos construyeron. A través de los hijos de Noé, Dios repobló la tierra, originando diversas naciones. Sem fue el padre de las naciones semitas, Cam de los pueblos africanos y asiáticos, y Jafet de las naciones europeas. Después, Dios seleccionó a una familia específica para formar un pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llamó a Abraham, de Ur de los Caldeos, quien dejó su tierra
tierra y su familia para convertirse en un peregrino de la fe, edificando altares a Dios por donde pasaba. Con Abraham viajó su sobrino Lot, quien posteriormente se convirtió en padre de los amonitas y moabitas. Cuando Abraham partió de Harán, a los 75 años, Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y que sería el padre de una nación numerosa, y que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Abraham esperó 11 años, y la palabra de Dios aún no se había cumplido. Entonces, Sara, su esposa, dudando de la promesa divina, entregó a su sierva Agar para Abraham para que éste cohabitara con ella. Así nació Ismael, que se convirtió en el padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, históricamente adversario del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le apareció y le instruyó a salir de su tienda y contar las estrellas del cielo, diciéndole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas y la arena del mar. Dios también reveló que su posteridad sería esclavizada por un período de 430 años. En este momento, Dios cambió el nombre de Abraham, que significa Padre Grande, a Abraham, Padre de muchas naciones. Aunque el hijo prometido aún no había nacido, Abraham alcanzó los 100 años y su esposa Sara 90 años cuando nació Isaac. Isaac se casó con Rebeca, que inicialmente era estéril, pero después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue curada y dio a luz a gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el progenitor de los edomitas, mientras que Jacob, quien después de su conversión pasó a llamarse Israel, se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas y allí habitaron en la región fértil de Gosén. Estas 70 personas se multiplicaron extraordinariamente y después de 400 años en Egipto, partieron bajo el liderazgo de Moisés con 600,000 hombres, además de mujeres y niños, totalizando cerca de 2 millones de personas. El viaje por el desierto hacia la tierra prometida, que debería durar 3 meses, se extendió por 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que exploraron la tierra prometida, 10 regresaron con un informe desalentador que inflamó e incitó al pueblo contra Dios y Moisés. Frente a los gigantes de esas tierras, se sintieron pequeños como langostas, dudando del poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a toda esa generación a morir en el desierto y permitiendo solo que Josué y Caleb, los espías fieles, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años, un año por cada día que pasaron explorando la tierra. Durante este tiempo, el desierto se convirtió en el mayor cementerio del planeta, donde falleció toda esa generación que partió de Egipto, excepto 2 hombres que confiaron valientemente en Dios a pesar de los gigantes. Después de estas 4 décadas de viaje, siguieron años de conquista de la tierra, bajo el liderazgo de Josué, aunque aún quedaba mucho territorio por tomar. Josué, el siervo de Moisés, guió al pueblo a la tierra prometida por un llamado divino y con una capacitación extraordinaria. Después de su muerte, comenzó un largo período de 330 años de gobierno teocrático, conocido como el tiempo de los jueces, un período marcado por una significativa inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. Durante la era de los jueces, el pueblo actuaba según los deseos de sus corazones endurecidos y como resultado fue oprimido por muchos enemigos. En esta época, Dios levantó líderes notables como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Siguiendo este extenso periodo, se inició una nueva etapa, la monarquía. Observando a las naciones circundantes, el pueblo de Israel exigió un rey, rechazando el gobierno directo de Dios sobre ellos. Samuel, el último juez, proclamó entonces a Saúl como rey de Israel. Saúl gobernó durante 40 años, comenzando su mandato con humildad, pero eventualmente sucumbió al orgullo, la crueldad y finalmente a la rebeldía y la blasfemia. Después de él, David ascendió al trono, también gobernando durante 40 años y trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. El reinado de David estuvo marcado por un gran éxito. Consolidó su reino, convirtiéndose en uno de los reyes más destacados de Israel. Acumuló riquezas, expandió territorios, ganó innumerables batallas y mantuvo una relación cercana con Dios, siendo reconocido como un hombre según el corazón de Dios, a pesar de haber cometido graves errores contra Dios, su familia y su pueblo. Después de arrepentirse profundamente, fue perdonado por Dios. De su descendencia vino el Mesías. Después de su muerte, su hijo Salomón ascendió al trono durante 40 años. Pidió sabiduría a Dios, quien le concedió tanta sabiduría como
como riquezas y se convirtió en una figura prominente en su era. Construyó el Templo de Jerusalén y disfrutó de un gobierno pacífico. Sin embargo, debido a su implicación con muchas mujeres, su corazón se corrompió y solo en su vejez, Salomón regresó a Dios y se arrepintió de sus pecados. Durante los 120 años de monarquía unida, Saúl sucumbió a las redes de la hechicería, David a la trampa del adulterio y Salomón a las garras de la idolatría. Dios respondió al deseo de los corazones del pueblo al otorgarles reyes, pero el pueblo tuvo que enfrentar las consecuencias de esa elección imprudente. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo, Roboam, se negó a atender las demandas del pueblo por reducciones en los impuestos severos. La opulencia y el lujo del reinado de Salomón, sostenidos por el arduo trabajo de los trabajadores, crearon una pesada carga tributaria. Descontentos, el pueblo aprovechó la transición de gobierno para exigir cambios. Sin éxito, no respaldaron al nuevo rey, lo que llevó a 10 de las 12 tribus a rebelarse contra Roboam y seguir a un nuevo líder, Jeroboam I, estableciendo el reino del norte, con la capital en Samaria. El reino del norte tuvo una duración de 209 años y fue gobernado por 19 reyes procedentes de 8 diferentes dinastías. Ninguno de estos monarcas mostró devoción, todos se apartaron de Dios y adoptaron las prácticas de Jeroboam I. Este rey, preocupado por la posibilidad de que sus súbditos fueran a Jerusalén a adorar en el templo y fueran influenciados políticamente por los reyes de Judá, decidió establecer centros religiosos en el reino del norte, en lugares como Betel, Gilgal y Berseba, donde colocó becerros de oro, animando al pueblo a adorarlos como si fueran el propio Dios. Los 19 reyes siguieron este ejemplo nefasto, demostrando impiedad y corrupción. Ninguno buscó a Dios. En ese tiempo, el Señor levantó profetas como Amós, Oseas y Miqueas, que valientemente expusieron las fallas de la nación, desde el palacio hasta las calles comunes, denunciando desde los templos rivales hasta los centros de comercio. Criticaron la corrupción política, confrontaron una religión corrompida, acusaron al gobierno, legislativo y ejecutivo, de degeneración, denunciaron la injusticia social y la opresión económica, y llamaron al pueblo al arrepentimiento, aunque sus advertencias a menudo fueron ignoradas. Durante el reinado de Acab, a través de su esposa Jezabel, el culto a Baal, el dios cananeo de la prosperidad, se extendió por Israel. Fue entonces cuando Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar esta falsa divinidad y desacreditar el ídolo abominable. Además, en ese mismo reino, Dios designó a Eliseo para suceder a Elías y llevar a cabo un ministerio impresionante. Sin embargo, como Israel se negó a escuchar la voz de Dios, el Señor tomó medidas severas y permitió que Asiria atacara a la nación de Israel. Asiria, un imperio expansionista y brutal, practicaba atrocidades contra los pueblos conquistados, a menudo dejando cuerpos mutilados amontonados en las entradas de las ciudades vencidas, exponiendo a las personas a una gran humillación. Después de llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II repobló la tierra de Israel con una mezcla de diferentes pueblos, debilitando así el potencial de resistencia del pueblo. Esta mezcla racial resultó en el surgimiento de los samaritanos, que se convirtieron en enemigos acérrimos del pueblo de Judá. El reino del sur, formado por las tribus de Benjamín y Judá, fue gobernado por 20 reyes, de los cuales varios fueron devotos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Usías, Joás y Josías. Siempre que un rey devoto asumía el trono, la nación experimentaba prosperidad y desarrollo económico, moral, social y espiritual. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la descendencia de David, hubo solo una dinastía gobernante. Para dirigirse al pueblo de Judá, Dios envió varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. Sin embargo, la nación se corrompió profundamente, ignorando los mandamientos de Dios, y como resultado, Dios disciplinó al pueblo, permitiendo que fueran conquistados por el ejército babilónico y llevados al cautiverio. El reino del sur, conocido como Judá, duró 345 años. Después de sucesivos ataques, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó el magnífico templo y deportó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad en gran deshonra. Los judíos permanecieron en el cautiverio babilónico por 70 años, según la profecía transmitida por Dios al profeta Jeremías. Durante el cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En ese período, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Después del tiempo estipulado por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra. En ese transcurso, Babilonia ya había sido conquistada por el imperio medo-persa. Ciro, previamente anunciado por Dios 200 años antes de su nacimiento, liberó al pueblo judío y facilitó su retorno a Canaán. El pueblo regresó en 3 oleadas, bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras para la enseñanza de la ley, y bajo el liderazgo de
Nehemías para la reconstrucción de los muros y el restablecimiento político y espiritual del pueblo. Tan pronto como regresaron del cautiverio e iniciaron la reconstrucción del templo, los judíos comenzaron a enfrentar oposición. Inicialmente los samaritanos intentaron astutamente unirse a ellos en la obra para desestabilizarla. Cuando la propuesta de asociación fue rechazada, los samaritanos pasaron a amenazarlos y posteriormente le escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspiración contra el imperio medo-persa. Debido a esta persecución nefasta, la obra del templo fue interrumpida por cerca de 20 años durante este periodo. El entusiasmo del pueblo por la obra de la casa de Dios disminuyó y comenzaron a centrarse en sus propios intereses, dedicándose a construir y adornar sus propias residencias, mientras el templo de Dios permanecía en ruinas. En este periodo, Dios suscitó a los profetas Ageo y Zacarías para convocar al pueblo al arrepentimiento. La predicación de ambos profetas tuvo un efecto rápido y notable. El pueblo se arrepintió y retomó con vigor la reconstrucción del templo. Esto llevó a un gran despertar espiritual, una renovación entre las familias y el sacerdocio, y una rededicación completa al Señor. Cerca de 100 años después, surgió una nueva generación, y aunque continuaron asistiendo al templo y realizando sacrificios, ya no honraban a Dios como antes. Comenzaron a ofrecer en holocausto animales ciegos, enfermos y cojos, menospreciando la mesa del Señor y considerándola contaminada. Los sacerdotes ya no cumplían su papel de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Las familias fueron profundamente afectadas. Muchos matrimonios se desintegraron, culminando en divorcio. El pueblo perdió la fe en la capacidad de Dios para juzgar sus actos, por lo que se volvieron negligentes en la devolución de los diezmos. A pesar de seguir asistiendo al templo, estaban espiritualmente distantes de Dios. En este escenario, Dios levantó al profeta Malaquías para llamar nuevamente al pueblo al arrepentimiento. Con la predicación de Malaquías, se cerró el Antiguo Testamento alrededor de 400 años antes del nacimiento de Cristo. Después del profeta Malaquías, surgió un largo período de 400 años conocido como el período intertestamentario o el período del silencio profético. Durante este tiempo, se escribieron los libros histórico-religiosos no canónicos conocidos como los apócrifos. También ocurrió la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, resultando en la célebre versión conocida como la Septuaginta. El imperio medo-persa fue sucedido por el imperio griego bajo Alejandro Magno, quien, después de conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años, lamentando no tener más territorios para conquistar. Él expandió grandemente su imperio y promovió la difusión de la cultura helenística y del idioma griego, que más tarde serían fundamentales para la propagación del evangelio sin barreras geográficas. Con la muerte de Alejandro, el reino fue dividido entre 4 de sus generales. Es importante destacar el gobierno de los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria, que estaban constantemente en conflicto. Israel, en este periodo, estuvo una hora bajo el dominio de uno y a otra hora de otro. Durante esta época, Antíoco Epífanes infligió gran ofensa a los judíos al sacrificar un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, un acto abominable para ellos. Este evento desencadenó la rebelión de los macabeos, liderada por Judas Macabeo, que después de muchas batallas emergió victorioso. Posteriormente, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos pasaron a dominar Israel. Herodes, el Grande, asumió el control y se destacó como un gran administrador. Renovó y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, facilitando el comercio internacional y los viajes misioneros por el mundo. Además, edificó la fortaleza de Masada y varias fortalezas y palacios. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento, atormentado a lo largo de toda su vida por el miedo a perder su trono. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariamne, perteneciente a la nobleza, mandó ejecutar a todos los nobles de su familia, temiendo perder su poder. A pedido de su suegra, nombró a Arquelao, su sobrino de apenas 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén, pero posteriormente, al darse cuenta de que Arquelao ganaba la simpatía del pueblo, lo mandó asesinar. Su suegra, temiendo por su vida, huyó a Egipto. Sin embargo, Herodes envió a sus agentes para matarla. César Augusto llamó a Herodes a Roma debido a sus atrocidades. Antes de partir, temiendo conspiraciones, Herodes mandó matar a su esposa Mariamne. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar, esperando que regresaran más aptos para asumir el trono. Influenciado por su hermana Salomé, convencido de que los hijos podrían amenazar su poder, Herodes ordenó el estrangulamiento de ambos. Antes de morir, hizo jurar a su hermana Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén para garantizar que habría duelo en su funeral. Este fue el mismo hombre que se espantó cuando supo por los magos del nacimiento de un niño en Belén de Judea, destinado a ser el rey de Israel. Después de la muerte de Herodes, el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos, gobernó Judea,
Samaria y Edom, y resultó ser un gobernante cruel. Eventualmente los judíos pidieron a los romanos que lo removieran del poder. Preocupada por los continuos tumultos en Judea, Roma instaló un gobernador, comenzando así el gobierno directo romano en la región. Durante este periodo, Poncio Pilato era el gobernador. La catastrófica situación política y estatal en la que se encontraba el pueblo de Dios, bajo el dominio opresivo de los herodianos y sujeto a la tiranía del Imperio Romano, intensificó inmensamente la esperanza política en el Mesías, un clamor por liberación y redención de la opresión tiránica. Fue en este contexto que Jesús, en la plenitud de los tiempos, vino al mundo. Nació en Belén de Judea, conforme a las profecías bíblicas, el Verbo eterno que se encarnó y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Vistiendo la piel humana, calzó sandalias de humildad, caminó en nuestra tierra, consumió nuestro alimento, bebió nuestra agua, sintió nuestros dolores, lloró nuestras lágrimas, llevó en su cuerpo en la cruz nuestros pecados y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana, junto con las contribuciones judías, desempeñaron papeles en la venida del Mesías al mundo. Durante el nacimiento de Jesús, Palestina estaba bajo el dominio romano. Con la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron a Egipto con el niño Jesús, donde permanecieron hasta la muerte del despiadado rey. Posteriormente, regresaron a Egipto y se establecieron en Nazaret, donde Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años de edad, Jesús inició su ministerio, siendo bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, lo que simbolizaba su identificación con los pecadores a quienes vino a salvar. Mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre Celestial proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, equipándolo con poder para iniciar su trabajo. Del Jordán, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó por 40 días y noches, y resistió las tentaciones del diablo. El diablo intentó derribar a Jesús, pero el Hijo triunfó en el desierto, siempre utilizando la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El diablo había engañado al primer hombre en el paraíso, pero fue vencido por el segundo Adán en el desierto. Después de esa experiencia, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a Galilea, llegando a Nazaret, donde pasó la mayor parte de su vida terrenal. Allí, en la sinagoga, abrió el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha proclamado para predicar, sanar y liberar». Jesús escogió a 12 hombres, llamados apóstoles, dedicando la mayor parte de su tiempo para entrenarlos y discipularlos. Jesús recorrió Galilea, la Perea, Samaria y Judea, predicando en ciudades, pueblos y campos. Enseñaba en sinagogas y en el templo, al aire libre en la playa y también en residencias. Proclamó sus mensajes tanto a grandes multitudes como a pequeños grupos. Jesús caminó por todas partes haciendo el bien, liberando a todos los oprimidos por la perversidad. Curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, restauró la vista de los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo que los cojos caminaran, dio audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Él fue la suprema manifestación de Dios a los hombres, conocido como Emmanuel, Dios con nosotros, manifestado en carne. Jesús vino con una misión clara: morir por todos aquellos que el Padre le dio. Él nació para morir y murió para que pudiéramos tener vida. El apóstol Pablo declaró categóricamente que Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Su muerte no fue un incidente fortuito, ni su resurrección un acontecimiento inesperado. A pesar de los diversos esfuerzos del diablo para desviarlo de su destino, Jesús avanzó resueltamente hacia la cruz, como un rey que marcha hacia su coronación. En la cruz, Él aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre territorios y potestades, ridiculizándolos públicamente. En la cruz, Jesús completó la obra de redención y nos liberó. La muerte no pudo retenerlo, y al tercer día, Jesús resucitó, asegurando nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, Jesús instruyó a los discípulos a permanecer en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Él habló sobre la capacitación otorgada por el Espíritu Santo, y delineó la estrategia de acción: ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de Pentecostés, la iglesia creció de manera sorprendente en Jerusalén, con multitudes agregándose. La expansión de la iglesia en Jerusalén es detallada por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos. Cuando la iglesia aún estaba confinada a Judea, Dios permitió una persecución, resultando en la dispersión de los creyentes, quienes llevaron la palabra por donde iban. Así fue como Felipe llegó a Samaria
iglesia, derribando las barreras de hostilidad y predicando el evangelio con gran eficacia. La gente se maravillaba al escuchar y presenciar los milagros realizados por Dios a través de Felipe. Este diácono, que también era predicador, comunicaba el mensaje de Cristo tanto verbalmente como a través de signos visibles. Con la llegada de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron al Espíritu Santo. Entonces, el evangelio trascendió las fronteras de Israel con la conversión de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, en el camino a Damasco. Posteriormente, la iglesia gentil en Antioquía de Siria surgió como un centro de misiones transculturales. Desde allí, Bernabé y Saulo emprendieron su primer viaje misionero, recorriendo regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra, donde establecieron iglesias y nombraron ancianos. Durante el segundo viaje misionero, Pablo y Silas se dirigieron a las provincias de Macedonia y Acaya, fundando comunidades cristianas en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió cartas a los Gálatas, Corintios y 2 cartas a los tesalonicenses. En su tercera jornada misionera, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Éfeso, la capital de esa provincia. Durante su estancia en esta importante ciudad cosmopolita, que tenía más de 300,000 habitantes y albergaba el templo de la diosa Diana y un palacio 4 veces más grande que el Partenón de Atenas, Pablo escribió las 2 cartas a la iglesia de Corinto. Durante los años que estuvo en Asia Menor, Pablo visitó varias comunidades como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido a la hambruna que ocurrió durante el reinado del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, como se describe en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 2. Durante este periodo, a pesar de las adversidades, el evangelio continuó extendiéndose vigorosamente a través del ministerio incansable de Pablo y otros misioneros cristianos. Luego, realizó una significativa colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los necesitados en Judea. Antes de partir hacia Jerusalén, comunicó a los ancianos de Éfeso que, en cada ciudad que visitaba, enfrentaba la posibilidad de ser arrestado y sufrir tribulaciones. Sin embargo, no consideraba su propia vida, enfocándose únicamente en cumplir su ministerio de difundir el evangelio de la gracia de Dios. Antes de partir hacia Jerusalén, Pablo escribió su epístola más densa, la Carta a los Romanos, en la que expresaba su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra de Dios, con la esperanza de ser enviado más tarde a España, llevando una significativa asistencia financiera para los pobres de Judea. En Jerusalén, Pablo fue arrestado y posteriormente transferido a Cesarea, donde enfrentó acusaciones durante 2 años bajo la administración de los gobernadores Félix y Festo. Ante la intención de Festo de entregarlo al Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, haciendo uso de sus derechos como ciudadano romano, solicitó ser juzgado en Roma. Durante el viaje hacia la capital del imperio, ocurrió un grave naufragio y el barco fue completamente destruido. Sin embargo, todos los pasajeros y tripulantes fueron milagrosamente protegidos según la promesa divina a Pablo. En la isla de Malta, donde fueron socorridos, una víbora mordió a Pablo, pero Dios neutralizó el veneno mortal y además permitió que su siervo sanara a todos los enfermos de la isla. Así, los malteses organizaron el envío de Pablo a Roma con todas sus necesidades atendidas. Allí permaneció preso por 2 años en una casa alquilada, desde donde evangelizó a la guardia pretoriana, alentó a los creyentes a trabajar y escribió epístolas a los efesios, filipenses, colosenses y a Filemón. Después de este periodo, Pablo fue liberado de la prisión y entonces escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64 después de Cristo, la persecución contra la iglesia dejó de ser solo religiosa para convertirse en política, y Pablo fue nuevamente encarcelado, esta vez confinado en una mazmorra oscura, húmeda e insalubre. El 17 de julio del mismo año, la ciudad de Roma, con una población superior a 1 millón de habitantes, fue consumida por un incendio. Nerón, el emperador, vestido como un actor, observó desde lo alto de la torre de Mecenas las llamas consumiendo la ciudad. Después de 7 noches y 6 días de incendio, el 70% de la ciudad estaba destruida. De los 14 distritos de Roma, 10 fueron devastados por las llamas. Los 4 barrios restantes, densamente poblados por judíos y cristianos, fueron utilizados por Nerón como pretexto para culpar a los cristianos del incendio de Roma, inaugurando una brutal persecución contra la iglesia. La demanda de madera para construir cruces fue enorme debido al gran número de cristianos crucificados. Los creyentes eran atados a postes cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches romanas, lo que resultó en una verdadera masacre. Durante esta segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, en la que relata la inminencia de su martirio y la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando, sin embargo, un precioso legado para las generaciones futuras, el Nuevo Testamento. Escrito en un periodo de
50 años, abarca 4 libros biográficos, los 4 evangelios, de los cuales 3 son sinópticos, es decir, presentan una visión común: Mateo, Marcos y Lucas. Mateo destaca a Jesús como rey de los judíos y está dirigido principalmente a los judíos. Contiene numerosas citas del Antiguo Testamento y es el más judío de los evangelios. Marcos se enfoca en Jesús como siervo, dirigido a un público romano, y se centra más en las acciones de Jesús que en sus enseñanzas. El Evangelio de Lucas destaca a Jesús como el Hijo del Hombre y está dirigido a los griegos. Escrito por Lucas, un médico gentil, historiador y viajero, tiene como objetivo retratar a Jesús como el hombre perfecto, por lo que es el evangelista que más habla sobre la vida de oración de Jesús y su ministerio realizado por el poder del Espíritu Santo. Juan, escribiendo a finales del primer siglo, refuta el gnosticismo, una peligrosa herejía que negaba la divinidad de Cristo con un enfoque diferente a los demás, demostrando que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan eligió destacar 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones: yo soy, evidenciando así la divinidad de Cristo. La narrativa de los hechos relacionados con la iglesia primitiva, que va desde sus inicios hasta la expansión a Roma, muestra que 3 iglesias fueron fundamentales en este proceso: Jerusalén, Antioquía y Éfeso. 4 provincias del imperio también fueron alcanzadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de los Hechos de los Apóstoles no presenta un final definitivo, pues la historia de la iglesia continúa. Somos herederos y continuadores de esa iglesia inaugurada en Pentecostés. También contamos con las epístolas del apóstol Pablo dirigidas a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, además de sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. También hay una carta enviada a los judíos que estaban enfrentando la tentación de retroceder en la fe debido a la persecución: la carta a los hebreos, cuyo autor es desconocido. Además, poseemos las epístolas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Por último, tenemos el libro escatológico, el Apocalipsis, que describe la victoria triunfal de Cristo y de su iglesia, redactado por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96. Espero que hayas adquirido conocimiento sobre esta historia. Dios bendiga tu viaje. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, sé que todavía hay tiempo. Arrepiéntete. Él puede transformar tu futuro y tu vida, quitándote toda tristeza y soledad, trayendo lo que necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Seguramente te escuchará. Y así viajamos a través de las páginas de la Biblia, explorando sus historias ricas y profundas que ofrecen valiosas lecciones para la vida, la fe y la moral. Desde los eventos de la creación narrados en Génesis, pasando por los desafíos y triunfos de los patriarcas, hasta los poderosos mensajes de los profetas y las enseñanzas revolucionarias de Jesucristo en el Nuevo Testamento, cada relato nos invita a reflexionar sobre el significado de la existencia, la búsqueda de propósito y la comunión con lo divino. Espero que este recorrido por las historias bíblicas no solo te haya informado, sino también inspirado a buscar una comprensión más profunda y personal de las Escrituras. Animo a todos a no solo escuchar estas historias, sino también a explorarlas por sí mismos, aplicando sus principios en sus vidas. Si te gustó este video, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte al canal para más contenido como este. Comparte el video con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de estas historias atemporales. Si tienes algún comentario o pregunta, no dudes en dejarlos abajo. Queremos escuchar tu opinión y tus experiencias. Gracias por ver, y que las historias de la Biblia continúen siendo una fuente de inspiración, consuelo y guía en tu viaje. Que Dios bendiga a todos. Hasta el próximo video.